Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Viernes 12 de marzo de 2021. Qué placer enorme estar con ustedes, culminando una semana más y que por supuesto nos ha dejado como siempre la experiencia de llevarles a ustedes los temas más importantes que están copando la titularidad de los medios de comunicación y sobre todo también del quehacer político, económico y social de nuestro país. Y como siempre, damos la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto tenerte acá como siempre con nosotros. Buenos días, Ernesto. Buenos días a los compañeros del panel, a Tania y sobre todo a los televidentes. Gracias también, doctor Nelson García. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarlo. Un privilegio siempre estar con estos queridos colegas y sobre todo con la presencia de doña Tania Pastor. Muchísimas gracias, doctor. Don Ronald Umaña, como siempre, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, por la invitación y buenos días a la teleaudiencia y un saludo a los amigos del panel. Bueno, voy a saludar a Tania Pastor, que está con nosotros en la plataforma Zoom. Tania, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ernesto, buen día también a todos mis colegas panelistas en esta mañana de viernes, a toda la audiencia también. Bueno, varios serán los temas que vamos a tratar esta mañana con ustedes, sobre todo porque hemos conocido, por ejemplo, de una auditoría legislativa que se podría generar a partir de la nueva configuración de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa y que de alguna manera se da también en el contexto de denuncias del traslado de plazas fantasmas a plazas institucionales. Eso es parte de lo que hemos visto de los trabajadores sindicalizados precisamente de la Asamblea Legislativa que están haciendo sus denuncias pertinentes. Asimismo, vamos a hablar acerca de cómo puede ser ese protocolo de entendimiento y de formación que existe previo para el establecimiento de la Junta Directiva de la nueva legislatura. Así es que vamos a hablar de esos temas importantes, el condicionamiento, por cierto, del gobierno de los Estados Unidos a países del Triángulo del Norte para que los $4.000 millones que están destinados y proyectados a entregarse a estos países que integran Guatemala, Honduras y El Salvador no sea entregado a los gobiernos, sino directamente a ONGs. Esa fue parte también de la noticia que se conoció esta semana. Y por supuesto, el reinicio de clases semipresenciales en el sector público y privado. Y la buena noticia, que ya tenemos el segundo lote de vacunas COVID-19 que el día de ayer ya llegaron a nuestro país y eso es algo que también es digno y meritorio de resaltar. Ahí está el avión tras su aterrizaje a suelo salvadoreño con el cargamento de las vacunas COVID. Así es que esa es una muy buena noticia que se recibe de parte de las autoridades de salud. Doctor Nelson García, auditoría legislativa como parte de la nueva correlación de fuerzas prevé que precisamente venga de alguna manera a dar a conocer cosas que ahí obviamente se conocen en secreto. Sí, bueno, es tradicional que en cualquier institución donde se va a tomar posesión es necesario una auditoría que refleje en qué estado se encuentra. Por lo tanto, como concepto no es novedoso. Lo que va a ser novedoso es, voy a decir, que quede perfilado legalmente qué es lo que se encuentra, que como usted ya dijo, es un secreto a voces que allí ha habido una serie de hechos que son delictivos. ¿Verdad? Porque son defraudaciones al Estado, tan similares como que se hubieran sustraído fondos a través de una máscara y una pistola. Solo que aquí más sofisticado. Ya salió el sindicato y con toda razón a denunciar que se están queriendo legitimar para dejar entronizados. Las plazas no son las fantasmas son los trabajadores y el trabajo, ¿verdad? Porque las plazas de por sí están legitimadas en el presupuesto.
todo eso apunta a un concepto fundamental, que es que la nueva integración de la Asamblea tenga perfiles totalmente diferentes a los que han arrastrado a esta que se va a una imagen completamente negativa para la percepción del pueblo salvadoreño, expresión que se ratificó mediante las elecciones. Ahora, quisiera, robando un poco el espacio que lógicamente tenemos todos, señalar que hay un punto muy delicado que sucedió el día de ayer, y es que atrevidamente el representante de la Federación de Asociaciones de Abogados, que no está legitimado por no estar inscrito su credencial en el registro respectivo, presentó la nómina de candidatos al Consejo Nacional de la Judicatura, una nómina que debe ser considerada, según a tenor incluso de la última resolución de la Corte de la Sala de lo Constitucional, esa nómina debe ser conocida y resuelta por la nueva Asamblea Legislativa. Pero ese hecho confirma algo que desde movimientos de abogados independientes y la Asociación de Abogados de El Salvador, que presido, denunciamos como un intento de que, como último legado de lo negativo, se pretenda dejar ya a esta gente electas por esta asamblea, que no tiene ni el derecho de hacerlo, ni jurídica, ni no puede esta asamblea que está por concluir elegir funcionarios judiciales. No, por una razón. Primero, hay una línea jurisprudencial que realmente para lo que han sido estos señores diputados y diputadas, eso les importa un bledo. Pero incluso la persona a la que me estoy refiriendo, que no representa legítimamente a la federación, dijo, mire, no, y es que la traemos porque esta asamblea ya puede elegir. No obstante, que la resolución de amparo que se interpuso por los juristas Mauricio Santamaría y demás, la sala, no obstante no resolver el caso, sí apuntó que no es esta asamblea legislativa en su integración la que debe resolver. Pero viene a confirmar algo que nosotros intuimos cuando vimos que inesperadamente empezaron a elegir candidatos a magistrados y candidatos al Consejo de la Judicatura. Entonces yo quiero señalar desde ya esa intentona, que dicho sea de paso, el diputado Guillermo Gallegos también lo percibió y lo denunció, ¿verdad? Incluso poniéndole un tinte político a quien estaba presentando eso. ¿Qué tan valedera es? Bueno, veamos la discusión que tienen ustedes con relación a ese tema. El resto tiene la palabra. Bueno, yo quiero decirle que a mí me parece tonto realmente querer hacer una situación de esas. Si eso fuera así. Si eso fuera así. Porque supóngase que lo hacen, vamos a ver, lo hacen. Imagínate qué tontera. ¿Por qué? Porque eso le autoriza moral y éticamente al presidente Bukele, que un mes después, 15 días después, a destituirlos a todos los que nombraron. Bueno, a la Asamblea Legislativa. Bueno, sí, pues, que va a ser una del presidente Bukele. O sea, a la nueva Asamblea, nomás llegar, lo primero que haría es destituirlos a todos y nombrar otros, ¿verdad? Claro. Entonces te digo, me parece una tontera hacerlo de esa forma. Y dejar manchados a los candidatos a los que eligieron, a los que se prestaron a eso. Claro. Y ya no podrían ser candidatos nunca más. Ser. Entonces es una cuestión de perder para toda esta gente. Y también no creo que alguien sabiendo ese escenario jurídico y legal se va a prestar a levantar la mano sabiendo que... Entonces, si yo fuera abogado, yo no me prestara a una situación de esa. Terminar. Claro, yo lo sé. Lo veo pensativo, licenciado, y también a Tania. Bueno,
con relación al punto del tema de las plazas, yo creo que eso es necesario conocerlo. Yo escuchaba muy detenidamente al sindicato de la Asamblea Legislativa, en el cual él externó que habían un promedio de 1000 plazas fantasmas. 1200. ¿Verdad? Pero no sabría decir, eso lo va a determinar la auditoría, ¿verdad? El perfil de esas plazas, quiénes han sido ocupadas y cuál va a ser la sanción a efecto de esto. Lo que pasa es que hay que poner también en perspectiva para no mezclar, dijéramos, la calidad de personas que están ahí. Ahí queda claramente reflejada el activismo político, ha sido, dijéramos, un refugio. Pero, ¿qué va a pasar, dijéramos, con la cantidad de personas que pasan de la noche a la mañana hacia la calle? ¿Por qué razón? Porque está claramente definido que va a haber una sanción y una decisión. Yo creo que esta es una crónica anunciada del despido que va a haber a partir del 1 de mayo. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Todos tenemos ahorita una especulación de que hay, el doctor me dice 1200. Yo escuché que había hay una auditoría del Ministerio de Trabajo que ya se reflejó, por cierto, en un Twitter que el señor presidente ya lo dijo ayer, ¿verdad? Sí, es decir, plaza debe de estar, lo que no está es quien la ocupa, es decir, la plaza no puede ser fantasma, ¿verdad? Ya lo dije. ¿Verdad? Tiene que ser la persona. El trabajo es el fantasma y la persona que no aparece. Entonces creo que eso va a ser importante a la hora que se releve, dijéramos, o se revele cuántas son. Y en el tema que plantea el doctor, y esta es una pugna que ha sido venido ahí está el Twitter, mira, Julio. Increíble, de acuerdo a la primera información recabada de las 2.400 plazas que hay en la Asamblea Legislativa, 1.200 serían plazas fantasmas. El 50%, la mitad del personal, sería personal falso. ¿Dónde están, dice, los periodistas incómodos reportando este escándalo? No sé a quién se refieren los periodistas incómodos. Es precisamente uno de esos. Yo quisiera, por el planteamiento que hizo el doctor, es en cuanto al tema de la FEDA. Yo comparto totalmente con Ronald. Creo que sería innecesario, desgastante, no solo para el que lo pide, sino también para el que se debería levantar la... Ahora, esta práctica viene de años, Julio. No, te voy a decir, solo se intentó una sola, creo que solo fue una vez, un fiscal general que se eligió con 6 meses de anticipación. Y lo otro es que la línea jurisprudencial, como muy bien lo dijo el doctor, es línea jurisprudencial. Eso no quiere decir de que no pueda actuar la Asamblea. Lo que pasa es que la visión política, ya con un antecedente, ¿verdad? Sería ilógico pensar que los que lleguen no los vayan apunta a un fiasco. Entonces, creo que son victorias que a la larga pueden ser derrotas. Entonces, mejor tranquilo, razonado, ya los procedimientos están establecidos en la FEDA y es un tema que deberíamos de analizarlo específicamente. Se llaman las victorias pírricas. Sí, pero es una combinación de dos temas, la que en el programa no nos concentramos muy bien en este tema porque hay mucha preocupación de trabajadores en la Asamblea Legislativa. Claro. Muchos se han comunicado diciendo, miren, nosotros tenemos plazas institucionales, pero no es justo que por otros vengamos también a lo mejor pagar. Por eso prudencia. Yo creo que Tania también tienes... los amigos... Gracias, a eso precisamente iba a contar yo, Ernesto, a la prudencia, porque es decir, hay que esperar el resultado de la auditoría forense. En realidad no queremos una réplica de lo que ya sucedió cuando se llegó al órgano ejecutivo con aquella cantidad masiva de despidos y muchos de ellos no siguieron los debidos procedimientos legales. Entonces definitivamente no queremos una réplica de esa situación, pero tampoco queremos, porque no tenemos por qué soportar un accionar tan fraudulento como el que se está viendo. Recordemos que venimos de más de 30 años en donde el nepotismo ha reinado en todo el aparato estatal de El Salvador, en donde, lo voy a reiterar, el literal H del artículo 6 de la Ley de Ética Gubernamental, para nosotros nada es nepotismo en realidad aquí en El Salvador, cuando el nepotismo cruzado es el pan diario en todas las instituciones. Entonces no tenemos una ley de ética gubernamental de la función pública que establezca la meritocracia para establecer contrataciones. Entonces lo que se ha dado es
el paso, cuando cambió Arena y entró el Frente, hubo paso a plazas de personas activistas del partido Arena. Lo mismo sucedió cuando el presidente Bukele tomó posesión, hubo migración masiva hacia plazas institucionales de personas que eran eminentemente activistas, y así también habían bastantes personas que habían sido contratadas sin méritos y que era puro nepotismo. Ahora también en la Asamblea esto se va a replicar. Es importante que se respete el debido proceso para las destituciones cuando corresponde, que se respete la dignidad, sobre todo de los trabajadores, de todas las trabajadoras también. Y muy importante lograr determinar en cuánto va a ascender el daño, porque habrán casos en los que en los que se puede incurrir en delitos graves de defraudación, en enriquecimientos ilícitos de algunos funcionarios, en empleados que quizás van a haberse prestado a un juego del tema de lavado de dinero. Es decir, aquí es importante que las personas que tengan conocimiento que se están cometiendo actos delictivos en relación a estas plazas, que no existen las personas que están trabajando o que están cobrando, como lo hizo el caso de Cristina López, que fue muy sonado, cobrando $850, ni siquiera vivía en el país. Todos esos casos constituyen lavado de dinero. Al final del día va a haber personas, esperamos que hayan personas responsables, porque no solamente es el que recibió el dinero, sino que es el que también dio la plaza a sabiendas de que no hay nadie trabajando. Y eso va a pasar, eso se va a descubrir, hay algo y se va a descubrir masivamente. Así es, y tiene que quitarse esa práctica, mala práctica, y tiene que comenzar un nuevo escenario. A usted le he escuchado ser muy enfático en redes sociales. Yo lo he venido denunciando esto. Miren, de 2.400 plazas, 1.200 son reales y 1.200 son fantasmas, ¿verdad? Esto obviamente es una picardía de los partidos políticos. Y es delito. Y es delito. Porque picardía. Y el problema al final es que hoy, que ya se van, hoy quieren agarrar a todos estos y metérselo institucionalmente a la Asamblea. Porque esos contratos terminan con esta legislatura. O sea que cada diputado... 30 de abril. Sí, debería de llevarse a todas las plazas fantasmas que puso. Pero hoy quieren ponerlas ahí. Ahí estaba viendo el listado de los partidos políticos. A la niña Lupe Martínez la quieren dejar ya institucional ahí con 2.500 pesos. Nunca ha llegado a la Asamblea Legislativa y tiene como 20 años de tener ese salario. No se vale. Ese salario lo pagamos todos nosotros. Todos ustedes que me están viendo, amigos, en este programa, pagan por eso. Sí. No se vale. Y además de la auditoría de las plazas fantasmas, hay que ver que si las 1.200, primero hay que respetarlas, ¿verdad? Las 1.200 de la gente que decentemente llega a la Asamblea a trabajar, ¿verdad? Eso hay que respetarlo. De alguna vez hay que ver cuántas plazas también de esas... ¿Son necesarias o no? Son necesarias o no, porque la Asamblea, yo calcularía que con unas 600, 700 personas trabajaría muy bien. Ojalá. Un asunto, perdón, se me olvidó comentar que el año pasado, recuerdo, quizás en el 2019, el Tribunal de Ética Gubernamental estableció que iba a iniciar una auditoría sobre este tema de plazas fantasmas. Recordemos que también, de conformidad con el artículo 25 de la Ley de Ética Gubernamental, las comisiones de ética dentro de las instituciones que ahí se establecen, incluidas la Asamblea Legislativa, deberían de estar pendientes. Es decir, esas comisiones nunca han funcionado en ningún órgano de Estado que establece esa disposición. Y el Tribunal de Ética dijo que iba a iniciar una auditoría que hasta el día de hoy todavía estamos esperando el resultado. Lo que hay que tener cuidado, primero yo creo que este tema hay que abordarlo con muchísima prudencia, en el sentido de que si no se garantizan los debidos procesos, vas a tener una serie de amparos que se pueden, no porque la plaza en realidad no haya sido, sino por no haberse cumplido los formalismos para llegar a ese fin. Entonces, esperemos esa auditoría, ¿verdad?, que se revele, pero yo diría más que esto, ¿verdad?, que siente un precedente para que no se repita tampoco en esta nueva asamblea que viene, porque si no, no vamos a salir de nada. Es decir, esto tiene que conocerlo el país, es decir, cuántas personas nunca existieron físicamente elaborando para que estas prácticas viciadas, como muy bien se ha señalado durante 30 años, no se sigan. Don Ronald hablaba mucho de ese peyorativo de dipurratas y decía, y ahí lo he visto en las redes, que se ha vuelto, por cierto, trending topic,
Ya somos famosos. Sí, Mire, pero lo que usted dice es cierto. lo que yo digo es cierto, ¿no? Y por eso es que el tema está en las redes y le ha gustado a la gente, hombre. Mire, pero fíjense que hay algo importante. La vez pasada en un debate aquí, no sé si Nelson o Julio, decían que además de eso, después habría que pasarnos al sistema judicial, que también existe. No, este es vicio. es que esto es una metástasis. Este debe ser, la punta del iceberg tiene que ser lo que va a pasar ahora con la Asamblea, pero hay que descubrirlo todo. Veía a alguien de la Policía Nacional Civil, fíjense, el secretario general del sindicato, denunciando que los jefes de la Policía Nacional Civil cargan 4 guardaespaldas policías. Entonces hay un montón de policías que se ocupan solo de andar cuidando a los jefes, en vez de andar cuidando a las personas civiles. Entonces hay un ejército dentro de la Policía Nacional Civil cuidando a los jefes de policía. No, a los diputados, ¿cuántos los cuidan? A los diputados, 4 al propietario y 2 al suplente. A los suplentes. 2 a No los todos suplentes. usan todos. Por eso, Pero no y todos, siquiera los ocuparan para verdaderamente una protección, porque yo no creo que nadie se quiera ensuciar las manos haciendo algo contra ellos. Pero son los que mandaderos, como andan de civil, a dejar a los niños al colegio, a traerlos, a llevar a la dama que no la vea la esposa, etc. No, A bañar el perro. o sea, sí, cosas así, Sí, denigrantes, Ahora, pero no, que de alguna definitivamente. manera... No todos, por supuesto. Claro, ¿verdad? Tania, ibas a decir algo, ¿eh? Sí, lo que tenemos en realidad en la actualidad es un conflicto entre lo ético formal y lo ético material, para retomar palabras del licenciado Valdivieso, porque en realidad nosotros estamos esperando que los funcionarios y que nuestros empleados públicos actúen conforme las normas morales que incluso son aceptadas internacionalmente como estándares mínimos. Aquí no los tenemos, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que llevar a la ley, aunque eso tampoco sea la solución, pero es un inicio, hay que llevar a la ley todos los casos de nepotismo, hay que regular las formas más apropiadas de contratación que incluyan meritocracia y que no excluyan a nadie por razones de consanguineidad o por afinidad política. Lo que sucede es que, como en ese literal que yo les menciono del artículo 6 de la Ley de Ética, nada o poco es lo que en El Salvador se ha regulado o catalogado como nepotismo. Entonces, en la medida en la que todo esté permitido, vamos a seguir hablando nosotros que también en el órgano judicial, que también en los ministerios, que también en el órgano ejecutivo, que en el órgano legislativo, si es que lo que se da es un nepotismo cruzado, porque lo que se regula en el país es que dentro de la misma institución que uno preside, Esto puede nombrar a personas Ok. por afinidad Ok. y por consanguinidad, segundo y cuarto grado. Entonces, Sí. moralmente les exigimos, pero moralmente nadie cumple. Doctor García, quería hablar, o Julio. Sí, mire, yo creo que para, digo yo, Ir cerrando ya el ciclo. perfilar este tema, Sí. yo creo que todos los que votamos por un nuevo concepto de lo que es la administración pública, esperamos que se den ejemplos inmediatos de los señores electos y inmediatos, ¿verdad? Dentro de la racionalidad del tiempo, por supuesto, de que son diferentes y que eso que van a llegar a poner, comenzando por la CIA, porque acuérdense que cambiaron la CIA del presidente de la Asamblea porque la consideraron que había sido un sacrilegio que otra persona se sentara ahí, ¿verdad? Lástima que tiene que ver con los gastos, no porque yo le mandaba a dar fuego a todas las sillas que hay en Ahora, el curule, ¿verdad? yo espero- Como símbolo, permíteme, Julio, el punto es que si vemos que lo que estamos haciendo es un cambio de cancha, como diría un narrador deportivo, de que son los distintos jugadores pero con el mismo uniforme, entonces vamos mal. Aquí hay una serie de canonjías que atentan contra el respeto a la pobreza y a la miseria del pueblo salvadoreño. Bueno, yo voy a esperar que el 1 de mayo, como ustedes dos dijeron que iban a llevar una nota, ¿verdad? Una pieza de correspondencia. De correspondencia. Para quitarse todos los privilegios Los que se privilegios. están criticando Vea, ahora. Yo, en el aspecto puramente formal, algo que a mí sí me daría una luz
es la aprobación de la ley de la meritocracia, que estaba durmiendo el sueño de los justos. Si ya existe una ley que se llama Ley del Servicio Civil. Sí, pero ese ¿desde cuándo? De 40 años y nunca se ha respetado. Función pública. No, pero la ley de la función pública cambia radicalmente el concepto que traíamos en cuanto a la meritocracia. Por lo menos formalmente, pues, lo que dice la ley. ¿Verdad? Ahora que la vayan a aplicar en la práctica no lo sabemos. La meritocracia debería comenzar incluso con candidatos de elección popular. Con los partidos políticos de poner a sus candidatos. No, pero lo que pasa es que ahí entran otras valoraciones. Yo siento que el país está demandando tan cambio rápido, pero hay que decirlo con mucha claridad. Si esto no se hace de la noche a la mañana, ¿tú crees que a partir del 1 de mayo se va a acabar todo esto? No, hombre, va a comenzar, en mi opinión, va a comenzar. Vamos a ver las señales que se van a dar. La primera señal, que es obvia, es que la junta directiva de la Asamblea debe ser reducida radicalmente. A 5 personas. Sí. Es correcto. Sí, y ese es el otro tema que llevamos, cómo debe ser la configuración y el protocolo. Y es que miren, yo, por ejemplo, el reto del dipurrata que planteé, que lo sigo mencionando en cada oportunidad que tengo, es que los diputados deben de bajarse el salario a $2,000. Deben de dejar la gasolina, el celular, los carros, los guardaespaldas, los viajes, los viáticos, el seguro de vida. Y el bono de $12,000 mensuales que reciben. Los 2 bonos que se recetan al año, uno a medio año y uno a final de año, más los $12,000 mensuales. Sí. $12,000, amigos, que los pagamos todos. Ya nadie va a querer ser diputado más adelante. Es que no lo sean. Si es por eso, que no lo sean. Hasta 20,000 en casos de jefe de fracción. Vaya, imagínense. Sí, es que la cuestión es esta, miren. Ser diputado debe ser una cuestión de honor, hombre. Claro. En este país hay que volverlo honorable, honorífico. No es una cuestión de que me vaya a salir alguien con 100 y pico de propiedades ahí después de salir de la Asamblea Legislativa. Eso es obsceno, y sobre todo en un país, hombre, donde el 50% de las personas viven en la pobreza. Bueno, eso me da cuenta de algo que es un tema aquí también de viral, ¿verdad? Que es el tema de las pensiones. ¿Y cuánta gente de la comunidad en condiciones de ancianidad, de tercera edad, se jubila en este país? Nadie. Si estamos hablando de un núcleo privilegiado que han sido los que han tenido un sueldo fijo. Claro. 750 ya vamos a hablar de... No perdamos un poco del tema. Pero eso no regresemos, Julio, contigo y Tania. Voy a hacer una pausa con el tema del protocolo para la configuración de la Junta Directiva. ¿Cómo deberá ser? Sí. Porque hoy tenemos, creo que son 11 o 14. Bueno, ese protocolo 14, no debe tomar en cuenta... 14, creo. Disculpe que me tome la palabra. Sí, doctor. Pero ese protocolo, en mi opinión, no debe tomar en cuenta a nadie que no sea de los triunfadores. Porque efectivamente han quedado resabios y gruesos de un pasado que no se puede, por la misma estructura electoral, no se puede limpiar totalmente. Ok, son 11 diputados. No, 14 actualmente. 14 son la Junta. La actual legislatura tiene 11 diputados que integran la Junta Directiva. No, pero son 14. Ok. 14 miembros en la legislatura 2015 a 2018. Ah, pues sí. Hablemos de eso cuando regresemos, ¿les parece? Perfecto. Vamos a la pausa. Gracias a usted por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Recuerde, aprovecho también para invitarlos a que me sintonicen mañana a las 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio a través de 107 Fuego. Vamos a hablar acerca de 2 temas importantes también, que tiene que ver con este reinicio de las clases semipresenciales. Vamos a conversar precisamente con Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados. Y en la segunda parte del programa de este sábado vamos a hablar con César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante, sobre esta ayuda que los Estados Unidos ha prometido destinar para los países que forman el Triángulo del Norte, y que será destinada no a los gobiernos, sino que a ONGs. Vamos a conocer la opinión de él con relación a esos temas. Así es que desde ya les invito a que me acompañen mañana 7 de la mañana en directo con Ernesto López Radio. Vamos a la pausa y regresamos con más del análisis esta mañana con nuestro panel del viernes.
con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Para un camino seguro necesitas los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. De hecho, usted revise también su vehículo antes de salir y vea la calidad de sus repuestos. Imágenes también aprovechamos para plantear cómo está el tráfico, para mostrarles a ustedes, cómo está el tráfico en el sector de la carretera Los Chorros. Así está, tome en consideración si usted piensa desplazarse por esta zona. Y recuerde, para un camino seguro necesitan los mejores repuestos que solo Econoparts puede dártelos. Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, Fred Flores dice, la verdad, Ernesto, que la nueva Asamblea Legislativa ya no tiene pretexto de hacer los cambios que necesita el país y todos los privilegios que tienen los actuales diputados deben de ser disminuidos o eliminados. Julio, bien. Mire, aquí tengo un dato interesante, me lo acaban de enviar. De esas plazas, 594 son de Gana. Es el partido político que más plazas fantasmas tiene. 480 del PCN, 477 del FMLN y 325 de Arena. Lástima que no sacan las del PDC porque no se nos olvide que don Rodolfo Parker tenía 40 plazas para él solo. Julio. Bueno, con ese dato ilustrativo que nos hace Ronald, pues te puede imaginar, prácticamente todos los partidos políticos tienen una cuota. Pues en esto ha sido una merienda negra. No, así es, nadie lo puede, no se puede negar. A mí en realidad hay que ver si van a llegar al fondo, si va a haber voluntad política, no solo de la denuncia, es de ver qué va a pasar tanto con los que dieron las plazas como con los que aceptaron la plaza. Ahora, tú planteas el tema del protocolo de entendimiento. El protocolo de entendimiento se da porque no todo se había tenido la correlación de fuerzas para establecer cómo se va a distribuir el funcionamiento de la Asamblea. Normalmente, desde que yo tenga uso de memoria, a excepción de la democracia cristiana que había tenido mayoría en un momento determinado simple, nadie había ostentado más de 39 escaños en la Asamblea Legislativa. Eso hacía que hubiese negociación con las distintas fuerzas políticas para ocupar cuántos cargos en la directiva, quiénes en tal comisión. Entonces, ningún partido político tenía por sí solo esa potestad para poder decidir a dónde iba a ir. Y eso se dio porque muchos partidos políticos que tenían 5 o 6 diputados llegaron a ser los presidentes de la Asamblea Legislativa. Sí. Nunca se respetó el criterio de la proporcionalidad en cuanto al que tenía mayores diputados, es el que debería ostentar el cargo de presidente de la República. Ahora que tiene el control total un partido político, no solo de la decisión puramente de 43, sino de los 56, no tiene necesidad de hacerlo. Habrá que ver cuál va a ser la estrategia, no porque lo necesiten, ¿me entiendes? Pues no lo necesitan, ningún entendimiento, lo necesitan. ¿Y entonces para qué lo van a hacer? ¿Verdad? Por cuestiones... Lo que no necesitan no se hace. No, parece que esa es la parte, dijéramos, teórica, pero ya en la realidad... Es decir, estás en el primer órgano político por excelencia, donde tiene que haber debate, tiene que haber discusión. Entonces, no es que lo necesite formalmente, pero debe de ser, por lo menos... No, deben respetarse las minorías. Las minorías tienen que tener representación. Sí, yo solo quiero terminar. Vamos a ver, solo quiero terminar el tema de que ustedes ambos saben
que el pluralismo político ha sido uno de los pilares fundamentales de la democracia nuestra. Si no, pues entonces aquí solo va a haber uno y entonces apaguemos la luz y nos vamos. Doctor García. No, básicamente yo quiero decir que esta es la oportunidad que todas esas hipocresías se terminen, ¿verdad? Esta es una etapa privilegiada, yo digo, en lo que se ha concebido como lo que es la política aquí, ¿verdad? Que es eso precisamente, una fórmula de engañar a la comunidad para beneficio propio. Y entonces le dan imagen de que estamos discutiendo y todo, pero ya debajo de la mesa tenemos arreglado todo. Pero esas son acciones, o sea, yo no estoy planteando esa realidad, lo que estoy diciendo es que no poder desconocer a las demás minorías políticas, ese es el planteamiento. Bueno, esa es cuestión de cómo maneja cada quien el poder, ¿verdad? Porque estar tomando solo por protocolo, vamos. ¿Y qué piensan ustedes de esto, cuando ya sabemos lo que han pensado durante 30 años? ¿Y para qué nos vamos a ir? Vamos a ver ese día. Bueno, mire, el protocolo de entendimiento se firma en la Asamblea Legislativa justamente para que haya un orden cuando las fuerzas políticas tienen incidencia. Pero hoy que solo una fuerza política tiene incidencia, no tiene razón de ser el protocolo de entendimiento. Así coincido contigo. Tienen que estar en la junta directiva solo los de Nuevas Ideas. Claro. Los 5 que pongan tienen que ser ellos. Sí. Y quiero mandarle un mensaje a los otros partidos políticos. Es que no deberían de estar. Que no deberían de estar. Políticamente. Que dejen de estar pidiendo los cargos. Porque los piden porque allí se gana más. No crean que los están pidiendo porque van a ir a hacer algo. No van a ir a hacer nada. No pueden hacer nada si los votos están del otro lado. La aritmética legislativa, como la plantea Julia, hoy se va a dar totalmente. Hoy tienen que mejor estar fuera de allí para no avalar las cosas que ahí pasen. Los partidos políticos hoy deberían de tener un concepto de lo que es ser oposición por fin en la vida. Ok, veamos cómo está conformada actualmente la junta directiva. Vamos a ver si la podemos mostrar acá. Ahí está. Tenemos al presidente Mario Ponce, ¿verdad? Tenemos al doctor Norman Quijano como el primer vicepresidente, segundo vicepresidente Guillermo Gallegos, la tercera vicepresidenta Yancy Urbina, y ya no te veo por ahí, Julio. ¿Quién es el cuarto? No, el cuarto está arriba, Lorenzo Rivas. Tenemos acá a Alberto Romero. Es el cuarto vicepresidente. Sí. Increíble. No, si ¿Y de qué se trata? ¿Y qué hacen? Bueno. ¿Y cuál es la función de un vicepresidente? ¿O ha sido? Que en lo que sale al baño no sé quién ocupa el puesto y le da la palabra a los demás. Ahora, y toda la estructura administrativa también creo que es la que ven ellos, ¿no? Sí. Que no debería de ser, porque para eso tienen sus gerentes administrativos. O sea, la junta directiva de la asamblea con 5 basta. Sí, quiero decirles que yo estuve ahí, como dice Nelson, en las entrañas del monstruo. Sí, así es. Y entonces yo fui vicepresidente y prácticamente ahí los que realmente trabajábamos éramos 3 personas. Claro. De los cuales quiero mencionar muy bien a Juan Duch, que era una excelente persona y un gran trabajador, ¿verdad? Entonces yo era de los que más le colaboraba, y el Ciro Cepeda y el doctor Gamero. Solo nosotros manejábamos todo. Por eso insisto en que no más de 5. Y eso nos lleva al tema también que hay que considerar entre los que estamos estudiando las reformas constitucionales, a suprimir tanta plaza de diputado que no se necesita tampoco. Sí. Y lo mismo las alcaldías, ¿verdad? Y ya que dijiste entre murmullos que si yo estaba en eso, te quiero destacar que hay un grupo y varios núcleos de estudiosos del derecho constitucional, entre los que destaca el MAPRO, que es un grupo de jóvenes donde está Mauricio Santamaría, doña Griselda, etcétera, Oliverio, en fin. Hay gente que toda su vida la ha dedicado a la preocupación del interés del bien común y que ahora están diseñando no como dice, un maquillaje, una pinturita que apunta a veces eso
Ya cuando empieza alguien a decirme de que existen cláusulas pétreas, es que ese está comprometido con el sistema que queremos cambiar. Va. La idea de que estábamos planteando, porque quiero volver a retomar y después si querés discutimos el tema de la reforma constitucional. Sí, tienes la palabra tú y después ¿verdad? Yo creo que no hay razón de ser si la oposición, disque oposición, porque la gran ventaja que ha tenido es que nunca tuvieron una oposición. Sí. Esa es la realidad, ¿verdad? Hoy el rol que está reducido a ninguna incidencia, tú participas en una junta directiva o en un órgano colegiado cuando tenés la posibilidad de poder incidir en la decisión, ya sea bloqueando, si le querés llamar, parándola o discutiéndola, pero donde tú ya la suerte está echada, donde en la asamblea no funcionan los argumentos, porque eso hay que decirlo con toda la claridad. Va a funcionar si tenés 56 votos para elegir funcionarios de segundo grado. Hoy no va a funcionar eso. Así va a ser. Nunca ha funcionado no, pero este tema. Hoy más que nunca. Bueno, esperemos. Es que ellos tienen el beneficio de la duda, se la han ganado legítimamente. Tenemos que ver cómo van a reaccionar. Yo te estoy diciendo, el protocolo de entendimiento en estas circunstancias, dada la nueva realidad política, no tiene razón de ser. La oposición debería de quedarse en la llanura, dando la batalla como verdadera oposición. Es más, si son con una visión, dijéramos, estratégica, el hecho de formar parte de la junta directiva pueden legitimar acciones que después ellos mismos deberán hacer. Pero como en la asamblea yo he visto muertos botando basura, hasta que no esté conformada, no podemos decir, la oposición tiene que hacer un análisis, cuál es su realidad. No estén haciendo valoraciones como cuando se tenía una realidad política en la asamblea anterior. Este es diferente. Aquí la suerte está echada en cuanto a las decisiones. ¿Por qué? Porque tienen la correlación de fuerza para ello. Tania, vamos a ver. ¿Qué piensas tú al respecto? Del protocolo de entendimiento yo estoy completamente de acuerdo que no es necesario, es decir, el entendimiento era porque había una aritmética que favorecía mayoritariamente a dos partidos, pero en realidad la junta directiva no necesita tantas personas como vicepresidente, tantas personas como secretarios, es decir, están en estos cargos de junta directiva porque ganan más. Porque además tienen, son los que más tienen presupuesto mensual, un miembro de junta directiva a un ciudadano. Es decir, si los diputados rasos o corrientes, digámosle, sin ningún cargo, ni jefe de fracción, ni junta directiva, nos cuesta $12,000 más sus salarios, más viáticos, etcétera, etcétera, etcétera. El jefe de fracción nos cuesta todavía más y un directivo nos cuesta $20,000 aproximadamente, únicamente en su presupuesto para tener personal. Sin contar que el salario todavía es mayor. Tienen que reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa para reordenar toda esta situación. Yo no estoy de acuerdo en excluir completamente a las minorías en la Junta Directiva, sin embargo, si estamos intentando eficientizar los recursos para ser más eficaces en los resultados también, pues entonces hay que hacerlo. Es decir, hay que darles el beneficio de la duda. Lo que no se vale es que se venga a replicar las mismas conductas de los anteriores y se venga a imponer en algunas situaciones porque son mayoría. Las minorías tienen representación y hay que respetar la voluntad de las minorías también, porque las minorías representan una parte de la población. Tienen que ganarse, Tania, tienen que ganarse el derecho de que lo respeten a las minorías. Así es. Yo recuerdo, estaba párvulo y recuerdo una fracción de la Democracia Cristiana, eran 6 contra 54 del PCN, y se imponían. Ricardo Ramírez Rauda, por ejemplo. En la constituyente con el doctor Camacho, Nelson Segovia y González Camacho, por ejemplo, eran 2 de Cambio Democrático y se imponían. Entonces tienen que ganarse el derecho de que los respeten. Pero si de entrada quieren ya estar en la junta directiva, porque tienen... Si fuesen inteligentes, y les vuelvo a hacer el llamado, que se vayan a la llanura, que se armen, que estudien, por Dios santo, que lean y que lleguen a debatir con fuerza y con argumentos, no con falacias. Eso les va a dar el derecho a que los respeten, si no nadie los va a respetar. Sí, eso de las minorías es relativo, porque aquí hay una minoría que se beneficia de los productos nacionales
Y no me llama a mí a una lástima, ¿verdad? Precisamente porque es lo que tú llamas tradicionalmente la oligarquía económica. ¿Y cuándo han tenido la conmiseración de este país para no sacar los capitales y llevárselos a paraísos fiscales y llevárselos a inversiones extranjeras, dejando al país que si no fuera por las remesas familiares, este país ya hubiera colapsado? Si lo único que se ha contrapuesto a la fuga de capitales, que es uno de los elementos que precisamente deberá diseñar esta Asamblea Legislativa para evitar que este solo sea como aquel pozo de agua donde se saca, pero para ir a regar otros terrenos. Concluyamos el tema. Solo quiero interpretar el planteamiento que hace Tania. Okay. Es decir, no es que lo necesite formalmente, lo dijimos y tiene la correlación, pero uno de los grandes demandas que ha tenido y que fue discurso político es precisamente que iban contra esa forma de hacer política, donde ya la mayoría se impone sobre los demás. Y entonces, ¿qué razón tiene de discusión? ¿Y entonces qué razón tiene que se haya ganado en la forma que se ha ganado? Porque entonces, ¿para qué tenés 82 que desde con 56? No, y no estamos diciendo eso. No, sí, pero hay límites que no se pueden, porque no hay la espacio Constitución para el pasado en estos momentos. Es decir, como forma, si es que formalmente no necesitan esa correlación, no la necesitan, pero no los puedes tirar en el eso doctor es como una García actuación. dice algo bien cierto, la población cree que no hay espacio para el pasado. Sí, es que nadie está, es que vos no me estás comparando, no es con el pasado, y no la nueva forma de hacer política demanda entendimiento con todos los sectores. No, es un sofisma. No es sofisma, son realidades. Es un sofisma político. ¿Por qué? Porque queremos aparentar una cosa que nos puede hacer daño. Si es que los virus hay que sacarlos totalmente del cuerpo, no mantener ahí en función de un concepto falso de la democracia. Que dicho sea de paso, yo he visto unos titulares de que la democracia está en vilo. ¿Y cómo va a estar en vilo cuando es la manifestación histórica más grande que ha habido de la participación popular, ¿verdad? Y venir a atentar. Estados Unidos está vigilante porque hay un congresista que dice que él está preocupado. Ya Estados Unidos para el titular. ¿Y qué busca eso? Ese es el tipo de información que debemos de rechazar. Voy a darle la palabra cuando regresemos. Voy a una pausa. Es que yo traté de interpretar las palabras que me hacen la sensatez, hombre. Si tú has cuestionado una forma de hacer lo menos que puedes llegar es hacer eso. Si no, entonces, ¿de qué chiste tiene el Te doy la cambio? palabra a Tania y también al doctor, a Ronald cuando regresemos. Son las 7:20. Gracias a nuestros buenos amigos que están desde luego compartiendo nuestra señal a través de las redes sociales para todo el mundo. Muchísimas gracias por esos aportes importantes que nos dan, específicamente cuando se trata de formular las preguntas con el respeto merecido para ser desde luego sometidas a consideración de este panel. De eso se trata, en eso consiste plantear como parte de nuestro objetivo comunicacional el que usted pueda participar también enviándonos sus comentarios. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Estados Unidos de alguna manera condiciona el desembolso de fondos de $4,000 millones a los 3 países que pertenecen al Triángulo del Norte y les dice no a los gobiernos, sí a las ONGs. Vamos a conocer la opinión de nuestro panel esta mañana con relación a ese tema. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. No hay camino ni reto capaz de frenarnos. Econoparts, siempre las mejores marcas. Econoparts presenta. Bueno, para un camino seguro necesitan los mejores repuestos. Econoparts, nuestras marcas son la mejor garantía. Imágenes desde el sector del Boulevard del Ejército para que usted vea cómo está la carga vehicular a esta hora de la mañana de este viernes 12 de marzo.
Nuestras marcas son la mejor garantía. Econoparts, siempre las mejores marcas. Presentó. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos con el análisis, pero tenemos, le ibas a dar la palabra a Tania y a Ronald, pero tú tienes un dato importante que con el propósito de ser responsable, de darle sostén a la discusión que tenemos sobre cómo se establece la Junta Directiva, hay un marco regulatorio que lo establece la ley orgánica de la Asamblea Legislativa. Julio, ¿lo tienes ahí? Yo creo que sí, el artículo 11 establece del reglamento interior de que la Junta Directiva estará integrada por una presidencia, vicepresidencias y secretarías de conformidad con el protocolo de entendimiento que los partidos políticos hacen la primera. Por lo tanto, para dejarlo sin efecto, y tienen la correlación, derogan el artículo. Y ahí van para quitarle lo plural, para quitarle lo plural de vicepresidencias y secretarías. No, para quitarle el protocolo. Que deroguen el artículo. Hombre, el artículo no puede derogar todo el reglamento y hacer uno nuevo. Eso iba a decir yo también, hay que hacer un nuevo reglamento. Este reglamento es muy facultativo y demasiado facultativo como... Es decir, deja mucha impunidad en cierta discrecionalidad que hay. Si esa es la decisión, yo lo que quiero resaltar es que es formal, pues el tema, que antes de hacer una actuación, pues tendrán que eliminar o el artículo o eliminan todo el reglamento. ¿Cuál es el planteamiento que querías corregir de lo que decía Tania? No, es decir, no corregir, que yo quise interpretar lo que Tania planteaba, el derecho de las minorías, eso es lo que estaba planteando Tania, por una razón, porque ha sido como la contraprestación de lo que ha venido denunciando, la forma de cómo se hacía la política anteriormente. Eso bueno, es lo que... los derechos de la minoría ha dado pauta también para los votos de oro privilegiados que han conducido a la... Hoy ese tipo de minoría ya no hay. Debe desaparecer, porque son las que de minoría se han convertido en mayoría, porque ese solo individuo... Uno podía valer más que todos. Dependía y esa era la mayoría. Bueno, de hecho, cuando habían dos importantes para hacer el número 56, se dividían la presidencia, año y medio este y año y medio el otro. Bueno, sí. Hoy a lo mejor se lo van a vivir un año cada uno. Miren, estas minorías que están en la Asamblea Legislativa ahora han perdido la autoridad moral de pedir cualquier cosa. No tienen derecho a pedir nada. El pueblo los rechazó, no hay autoridad moral. La historia reciente ha sido pésima de parte de ellos. Les vuelvo a recomendar, háganse oposición, traten de interpretar al pueblo y vayan y plantéenlo allí para ganarse el derecho a que los respeten. Si no, hoy que vemos 4 y 14 y 1 y 2, en la próxima no va a haber ni uno de ellos. Sí, porque otra cosa que hay que reformar es ese sistema electoral de los residuos que vienen siendo como lo que queda cuando percolás el café, ¿verdad? No quiero decir la palabra porque hoy hay que tener cuidado con los léxicos que pueden considerarse agresivos genéricamente hablando, ¿verdad? Que es otro tema que habría que tratar, ¿verdad? Porque están hablando de acosos y yo veo un tumulto de medios encimados sobre los procesados y ese es un acoso. Y me hace recordar también un principio del derecho a la propia imagen que tiene toda persona y que aquí no se respeta en este país. Pero no está hablando de El Salvador, ¿no? Sí, de El Salvador. Tania. Bueno, yo creo que la presidencia va a ser ocupada únicamente por nuevas ideas los 3 años que vienen. Y cuando yo hablo del respeto de las minorías, me refiero que hay diputados que están ahí que representan a un porcentaje de la población que los eligió. Cuando habla el doctor Umaña, por ejemplo, de que han perdido toda autoridad moral, no criminalicemos, yo voy a reiterar mi posición que los partidos no son criminales ni debemos criminalizarnos. Hay personas dentro de esos partidos que han quedado electas nuevamente que yo estoy completamente de acuerdo que no tienen ni tuvieron y que se autodenominaron los representantes de la oposición antes de perder estas elecciones y que también lo hicieron en las elecciones presidenciales. Esas personas que han vuelto a ser electas, en realidad, aunque representen a una minoría, la parte moral de la solvencia de
debe poseer un funcionario para hacer llamamientos hacia el respeto a la ética, la moral, etcétera, estas personas definitivamente no lo tienen, y una oposición inteligente debería de apartarlos y permitir que la pequeña porción de renovación que dieron estos partidos, que es muy pequeña, en realidad no hubo verdadera renovación, entonces que esas sean las personas que tomen la batuta de representar la voz de este partido que representa un porcentaje de las minorías. Pero porque definitivamente sí me parece que no podemos criticar nosotros esa actuación del irrespeto a las minorías en el pasado y nosotros venir a irrespetarlas en el presente o avalarlas como ciudadanos. Es decir, hay un porcentaje de la población que es representado por esas personas que han sido electas. Mire, yo creo que si en un lugar no hay lugar para la lástima es en la política, porque los daños que se le han causado a este país, a mí por lo menos me relevan de cualquier concepto de caridad en política. De tal manera de que no comparto lo expuesto por Tania, ¿verdad? No obstante que lo comprendo, porque si algo es más sensible que el hombre es la mujer. ¿Tienes la palabra, Tania? No estoy de acuerdo, pero de eso se trata, de que tengamos nuestras opiniones, nuestras valoraciones, y yo siempre invito a la población que los escuchen a todos y que saquen sus propias conclusiones. Lo veo pensativo, Ronald. No, es que lo de las minorías, realmente estos grupos representan una minoría en la sociedad, pero lo que pasa es que ellos, los partidos y los diputados de estos, no tienen hoy la autoridad moral para estar exigiendo cargos. Si antes eran mayoría, si son minorías, porque lo han reducido a eso. Así la voluntad popular. Y tienen que ganarse el derecho de crecer, de que los respeten, y además ellos tienen la obligación de representar bien a sus minorías que los eligieron. Que no lleguen ya exigiendo cargo, porque esa no es la representación que quieren esas minorías, ¿me entiendes? Sí, pues no, es más, ni siquiera estratégicamente les conviene. Ni les conviene, hombre. Yo creo que los partidos deberían de estar haciendo un análisis, ¿verdad?, de cómo va a ser esta nueva realidad política, cuál va a ser la función ahora de la oposición, si es que puede llamarse oposición, ¿verdad? No es el hecho que la aritmética no le favorezca, cuáles van a ser los planteamientos frente a un tema determinado. Es decir, va a obligar en realidad a estudiar casos, a discutir los proyectos de ley. Si eso no lo hace, es la antesala de la crónica nacional. Bueno, creo que tenemos tiempo para todas esas profecías, ¿verdad? Me parece que algo que usted mencionó al principio del programa es sumamente importante, que es el retorno a las aulas, que ya se anunció, ¿verdad? Sí. Y que me hicieron recordar a mí aquella narración del Génesis donde se vende o se cambia un reino por un plato de lentejas o de frijoles, ¿verdad? La educación, para mí, y debo decirlo así, que se está impartiendo en este país, no amerita arriesgar la vida de los niños, y esa es una valoración que debe hacerse en relación a dónde, en qué espacio se van a movilizar y bajo qué protocolos, ¿verdad? Yo creo que está muy temprano todavía como para pensar que ya todo volvió a la normalidad, sobre todo porque hay países en Europa que están contrayéndose debido a que la famosa vacuna contra la epidemia ha resultado con efectos negativos en las bueno, pero ya esta mañana lo aclararon funcionarios del OMS y también de salud. Esta mañana en conferencia de prensa decían de que seguramente son parte de algunos lotes de vacunas que son las que están generando problemas en Europa. Ahora, la gran pregunta que se hacía ahí un televidente es que, bueno, ¿y qué tal si esos lotes también los tenemos por estos lados? ¿Qué tal si los lotes le vienen al tercer mundo? Porque la marca dicho AstraZeneca, de AstraZeneca. Son los de AstraZeneca los que tienen problemas allá. En Dinamarca, y no recuerdo si en Suecia, Italia también. No se puede satanizar, dijéramos. Ya suspendió. Por eso les digo, si mi obligación es advertir. Poner a pensar ¿por qué vas a cambiar el riesgo de la vida de un menor para que vaya a aprender qué?
y para que sea bachiller y entonces tenga opción en este país a ser repartidor de comida a la vista. No puede ser. Voy a hacer una pausa y le doy la palabra. Sí, Bueno, dale. ok. Te doy la palabra cuando regresemos, ¿sí? Bueno. Vámonos a la pausa. Gracias Sí, por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a continuar con nuestro análisis de los temas que estamos colocando sobre la mesa. Tania, había quedado de darte la palabra para que nos dieras tu punto de vista con relación a el tema que teníamos al cierre del bloque anterior. Dime. Sí, vi un comentario, en realidad no lo encuentro en este momento, pero hacía el comentario una persona de la audiencia que recordemos que en El Salvador han sido las minorías las opresoras de las mayorías y eso yo creo que es parte de la historia que tenemos que conocer y que entender y analizar, por supuesto, para establecer qué es lo que vamos a hacer para cambiar esa situación, por qué se permitió. Es decir, ese aplastamiento de las minorías, de ese poder detrás del poder, el poder fáctico detrás del poder formal, en realidad ha habido una opresión hacia las grandes mayorías y eso es una realidad absoluta. Yo creo que eso no está en discusión. La situación es que no podemos replicar nosotros la conducta. Ahora que hay una mayoría en la Asamblea Legislativa, se puede comenzar a cambiar el diseño para no permitir ese aplastamiento de las mayorías que se dio en el pasado, donde el poder económico es en realidad el que hoy todavía continúa teniendo tentáculos en todo el aparato estatal. Entonces no va a cambiar de la noche a la mañana. Sin embargo, hay que tenerlo presente en cada política pública que se implemente, en cada ley que se apruebe, en las reformas a la Constitución. Hay que cerrarle las puertas a este control de poder y del país que ha tenido el poder fáctico, porque no lo podemos negar, también va a estar ahí intentando continuar ejerciendo ese poder aún con los actuales funcionarios. Ronald me pidió la palabra. Justo por eso, Daniel, yo tengo unos 10 años quizás de andar proponiendo, ¿verdad, Nelson? Sí. Que se refunde la República. Es correcto. De fundar la Segunda República de El Salvador, lo cual comienza por un pacto social nuevo, una constitución de la República nueva. Integralmente. Integral. ¿Por qué? Porque ahí comienza, ahí está la raíz del mal. El sistema oligárquico está incrustado en la Constitución de la República y después se agarra de ahí y pasa a las demás leyes. Entonces hay que comenzar por el nuevo pacto social en el cual la visión sea la persona humana, la familia salvadoreña, el beneficio para ellos, no para un grupo oligárquico que tiene 2 siglos de estar estafando al pueblo salvadoreño. Recuerdo cuando estudiaba con Segundo Montes desde la oligarquía añilera, que fue la primera que se fundó en este país, pasaron a la cafetalera, hoy pues ya sabemos quiénes son los realmente oligarcas de este país, pero esto hoy son extranjeros. El sistema está hecho para eso. De hecho, los extranjeros son los dueños de toda la banca, los extranjeros son los dueños de las AFPs, de los medios de comunicación. Aquí nos estamos quedando absolutamente sin nada. Bueno, ya ni fútbol tenemos porque hoy vemos el fútbol europeo, ¿verdad? Entonces, hemos perdido toda nuestra identidad, además de que hemos perdido todo el dinero. Julio. Yo cuando parto del planteamiento que hace Ronald, pero ¿y qué no el artículo 1 de esta Constitución que réplica y le dio vuelta a la del 62? Pone en el artículo 1 que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin del Estado. ¿Y qué más querés que se le ponga, pues? Que es una poesía que se le ponga. Bueno, abajo. pero está en la Constitución, ¿no? Esto es una poesía. Pero entonces cambien la Constitución y pongan que el Estado... Bueno, ya viene un pliego de formulación de pero propuestas. estamos hablando en el planteamiento que hizo Ronald de que la persona humana es la que hay que dignificar.
si es que está dignificada. Pero no ese es el estudio no que están haciendo en la comisión. Bueno, está mencionada. Formalmente. ¿Y qué harías en la nueva Constitución? El mejor termómetro. Cambiar el sistema económico. Porque el problema de la dignidad humana... ¿Y vos crees que la economía se reactiva por decreto? No. ¿Y vos crees que la educación se va a hacer por decreto? No. Tenés que crear condiciones. Sí, pero hay que hacerlo. Por eso. 2 siglos tenemos. Por eso. 2 siglos de analfabetismo. 2 siglos de miseria. Mire. Hay que terminar con esto. La primera contrapropuesta a ese concepto es el hecho de que si así fuera, no tendríamos 3 millones de salvadoreños fuera de este concepto, porque precisamente por no tener esa valoración aquí adentro, la gente se tiene que ir. Pero siempre hay que pensar en alto, ¿verdad? Siempre hay que buscar el deber ser. El gran problema de esta Constitución, y voy a usar unas frases sacramentales tuyas, Julio, aquí a los enemigos se les aplica la ley, ¿verdad? Y a los amigos se les interpreta. Eso debería de ser al principio. Sí, pero esa es aplicación, esa es interpretación. Yo estaba hablando, como muy bien lo planteas, en el deber ser. Pues sí, pero entonces ¿qué hacemos? Pues vamos a apagar la luz y nos vamos. No voy a hacer lo que yo diga. No. Vamos a hacer lo que espero yo que se haga. Y es que volver a una realidad los conceptos. Ese artículo es precioso, ¿verdad? Porque eso nos es lleva una a poesía. buscar el bien común. Lo que sucede es que toda la economía, para hablar de la economía, todas las leyes económicas de este país son acomodaticias a algo o a alguien o a alguna empresa. El mercantilismo que hubo aquí es lo que... Entonces hay que cambiarlo y hay que comenzar por la Constitución para erradicar, extirpar desde allí el mal. Porque vamos a ver, a dónde... vamos a ver, si yo para no mencionar a nadie, si yo tengo una empresa de hacer tazas aquí y yo soy oligarca, ¿a dónde creen que se hace la ley para hacer tazas? En mi empresa, por Dios santo, en mi empresa. ¿Y a quién beneficia? A mi empresa, a mí. ¿En contra de quién? Del beneficio colectivo. ¿Ah? Así se han hecho todas las leyes económicas. Los grandes capitales en este país no han sido tan... La ley de turismo, ¿dónde se hizo? Pues en un hotel lujoso de esta capital. Nelson dijo algo, yo lo quiero recalcar, que dijo que iba a poner al primero, dijiste en la poesía que estábamos hablando. Mira, otro sofisma para utilizar la misma frase. Otra prosa. Todas las personas somos iguales ante la ley. Sí. Eso lo dice la Carta Magna. ¿Es cierto eso en la realidad? No. Pero entonces no es problema de la norma, Tania. No es problema de la Constitución, es el desarrollo. Por eso porque digo que después de la Constitución hay que cambiar todas las leyes hacia abajo. Sí. Bueno, han llevado... Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia hay que... No se crean ustedes que con solo cambiaron la Constitución. El problema de este país no es problema de ley, es de aplicación. Es de cultura, de educación. O sea, eso no lo vas a hacer ni a partir del 1 de mayo. El tema de la educación, porque yo creo que no se puede tocar así de soslayo. Claro. Si cuántos estudiantes están pendientes de recibir conocimientos. Yo les recomendaría, y hay una gran cosa, un paso enorme que se ha dado, que es proporcionar esa computadora a un gran sector de la comunidad estudiantil, y espero que siga en ese proceso por una sencilla razón. Yo he llegado a la conclusión de que los conocimientos que contiene ahora el Internet no son superados por ninguna de las instituciones educativas de este país. Y consecuentemente, cualquiera que quiera adquirir conocimientos sólidos, profundos y pragmáticos, si tiene ese instrumento, es como que tuviera las mejores 100 universidades del mundo. Mira, la parte dogmática de nuestra Constitución, que va desde el artículo 1 hasta el 29, ha sido una de las conquistas más grandes. Tú debes de recordar que la Constitución del 50, que fue, dijéramos, la primera Constitución de corte socialista, porque incorporaba derechos que antes, igualdad de salario, etcétera, etcétera, replicada en el 62,
esta Constitución tiene uno de los principios más brillantes. El derecho que tú dijiste a la presunción de inocencia, a la buena imagen de la persona. ¿Ese es problema de la Constitución o problema de quienes la aplican? De la tolerancia de que la ha habido. tolerancia de nosotros mismos como abogados. Sí. No, tú mismo has dicho que aquí hay que respetar, en el caso de los centros penales que te ha tocado, dijéramos, hasta suplicar que se cumpla con lo que la ley tiene. No se garantiza la defensa del detenido desde los órganos auxiliares. Su defensa se cumple en la realidad. No, es más. Y ese es problema de la Constitución. No, es problema del que la está aplicando. O sea, lo que yo quiero plantear, que no solo por el hecho de un cambio, aquí se va a reactivar la economía, ya no van a haber más problemas económicos. No. Creemos las condiciones para que este país se desarrolle. Y aquí amarro con lo que planteaba Tania. Para hacer eso, solo se puede hacer si tenemos una unidad de país. Ok. Paul Steiner les escribe, les dice saludos. Más allá, Ernesto, de los privilegios financieros de los diputados y lo indignante que es su despilfarro, es apremiante la reforma del Real, dice, para eliminar los grupos parlamentarios y las fracciones de las decisiones de los diputados. Ahí está. Es un buena, porque entiendo de que de ahí surgen las posturas ya. Es coincidente con lo que hemos planteado aquí. Sí, está bien. Pero iría también en contra de la lógica en el Congreso. Allá se reúnen ellos y hacen los planteamientos también, ¿verdad? No, de hecho, esta Asamblea Legislativa que vamos a tener ahora, creo que las reuniones políticas las van a tener fuera de la Asamblea, van a llegar con los proyectos ya hechos, ¿verdad? Y los demás van a tener que aguantarse. Por eso digo, tienen que volverse oposición, tienen que irse allí a la llanura, que no estén exigiendo cargos en ningún lado y que se pongan a estudiar, como decía Julio, cada ley que se va a ver, que la estudien, pero que estudien primero qué es lo que quiere el pueblo, que puedan interpretar al pueblo. Si logran interpretar lo que el pueblo quiere, van a tener éxito, si no van a seguir fracasando. Yo no creo que haya sido un problema de interpretar en el pasado. Ha sido de voluntad política, absolutamente. Yo creo que personas ignorantes o poco preparadas tampoco es que no hayamos tenido. Lo que sucede es que aquí jamás ha habido voluntad política. Cuando habla el licenciado Valdivieso de la parte dogmática de la Constitución, para que la gente entienda que se refiere a los principios contenidos, a los derechos y aquellas herramientas de garantía que en realidad no nos garantizan nada, mucho menos igualdad, es decir, la eficiencia y la eficacia porcentual o ineficiencia e ineficacia porcentual que podemos medir. El órgano judicial nos da esa potestad, y el problema es que en la parte orgánica el diseño es el que no permite que las mayorías vulnerables sean las beneficiadas en las políticas públicas y en la creación de leyes. Aquí tenemos leyes preconstitucionales que tienen más de 30 años antes que la Constitución y que nunca se han adecuado, no por falta de preparación o que no han interpretado las necesidades, no, es que no les ha interesado. Tener la ley es una cuestión de poder oligárquico. El poder oligárquico ha dominado la parte económica los 2 siglos. Y media vez no le cambiemos las reglas del juego y pongamos reglas del juego democráticas, mercados abiertos para todos, por ejemplo, con pocas regulaciones para que la economía crezca. Aquí no vamos a cambiar O sea que nada. ustedes están muy a la expectativa esperando ese pliego de reformas que se están estudiando. No, pero es que no son mandrake tampoco, es que eso lo va a llegar a tocar la varita y se acabó todo eso. Y no tener la correlación de fuerza para cambiar las cosas. O sea, no la van a cambiar ahí, la van a cambiar a otros 6 años. Son procesos, hombre. Es como que me digas, ¿qué crees? ¿Que la educación se va a acabar en un año? Costa Rica, de la envidia de la sana, es Costa Rica porque hace 25, 30 años pensaron en esa función y le apostaron a la educación. 70 años. Estos no son, quizás más, estos no son un producto de la casualidad. Mire, yo quisiera... Le doy la palabra, doctor, cuando regrese. Voy a la pausa para que se extienda, porque estoy contra el tiempo. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias a todos ustedes, amigos que nos están, desde luego, que nos escriben
y que también están generando ese debate de puntos y contrapuntos entre ustedes mismos dentro de las redes sociales. Y eso nos encanta porque lo que queremos es despertar en ustedes el ímpetu de criterios para que puedan debatirlos con respeto. Gracias a Carlos Castro, dice, exijamos que este debate tenga 2 horas. Bueno, por ley. A ver, doctor García, había quedado de darle la palabra para que vea que no quedo en deuda con nadie. La cedo a los... Ah, la sede. Sí. Julio, saca números. No. Mire, Julio menciona algo importantísimo, la historia de Costa Rica. Don Pepe Figueres, que es el que gana la guerra civil allá a mediados del siglo pasado, su primera acción fue suprimir el ejército. Quitó el ejército de Costa Rica y los dineros que se gastaban en el ejército pasaron a invertirse en la educación de Costa Rica. Correcto. Hoy vemos a Costa Rica para arriba. A mí me da envidia ver a Costa Rica. Envidia de la buena, por supuesto. Sí. Ver a Costa Rica es precioso. Saber el nivel educativo que tienen ellos. El medio ambiente. El medio ambiente, todo. Costa Rica es diferente, ¿verdad? Nosotros. Ahora, ¿habrá la voluntad política de eliminar el ejército en este país para empezar a invertir en la educación? La educación nos va a dar réditos a futuro. La educación nos va a llevar al desarrollo. La educación es lo único que no nos han dado en este país. Bueno, no nos han dado salud ni muchas otras cosas, pero lo más importante y lo único que nos va a sacar adelante es si empezamos a educar a nuestros niños, a nuestros nietos, a nuestros hijos, a los que no han nacido. Hay que montar un sistema educativo para ellos. Vale. En cuanto al concepto de Fuerza Armada, creo yo que esa institución debe de profundizar lo que ha venido haciendo, que es estar al servicio inmediato del pueblo. Lo que no necesitamos ya son los instrumentos bélicos en los que se gastaron dinerales adquiriendo unos armamentos que jamás se van a usar, y ni se usaron ni quieren. Yo entre ejército y educación prefiero la educación. No, es que es un problema de concepto del armamento. El armamento es lo básico para el costo de esa institución. Porque si tenés una institución de esa sin armamento, entonces es mejor quitarla. Porque no necesitas bombarderos, no necesitas submarinos, no necesitas tanquetas, etcétera. Es una discusión más profunda. Pero quiero vaticinar, porque esto no es nuevo. El mundo se apunta a la supresión de las Fuerzas Armadas en los países débiles como estos, porque ¿y cuál es la participación que va a tener la Fuerza Armada en un conflicto? Pues? Ninguna. Yo en el tema de la educación es de hacer un planteamiento clave. Aquí en este país han habido más universidades que departamentos, y lo sabemos todos los que estamos en este tema. Es más barata la educación universitaria que siquiera la prekinder y maternal. ¿Cómo? Y lo más importante, o sea, es más barata que la otra, pero hay algo. Nosotros hablamos tanto de la educación y mi gran pregunta es, ¿quién enseña a quién? O sea, tú estás demandando de que tengamos un buen sistema educativo, pero empecemos por preparar a quienes van a dar este sistema educativo. Pues, ¿de dónde vas a sacar, vas a sacar la gente para preparar a la que está abajo? Pues, si esto es un proceso. Yo quisiera aprovechar lo que tú has planteado, porque a mí cuando me hablan de tanto centro educativo, se me viene, y hoy con más razón porque recibí, si usted me permite lo voy a decir claramente, ¿verdad? Hay una institución, la más antigua en la enseñanza bilingüe en este país, que le ha mandado a los padres de familia una carta diciéndole que en vista de que por la pandemia se han suprimido ciertos servicios, el costo, los ingresos que recibía esta institución se los van a aplicar a los costos de los que están permanentemente. Es decir, $1.500.000 que se recibían en otros servicios, hoy se van a repartir esos ingresos en las matrículas y cuotas escolares. ¿Cómo puede ser eso? Que haga eso a la escuela americana. Es una estafa.
Miren, en cuestión de educación... Ya para ir cerrando, cerramos ya, sí, para 20 cerrar, segundos. Lo que dice Julio, pues sí, es muy cierto, quién enseña a quién, vea. Pero eso es lo que hay que superar, porque hay que pegar el salto de calidad y de cantidad. Si hay que contratar profesores extranjeros, hay que hacerlo para que capaciten a los nacionales. Mira, solo recuerdo un día estaba yo en Harvard y me presentaron el proyecto Atenea de administración de universidades y todo. Y yo les dije, miren, qué belleza, ¿verdad? Pero yo en mi universidad no lo puedo poner. ¿Cuánto tiene de memoria esto? Allí había más memoria que en toda América Latina en ese momento, desde México a Argentina, solo en la Universidad de Harvard, imagínate. Entonces yo les dije, hagamos algo, la única manera que yo puedo decir esto es que me lo vayan a poner ustedes y me lo regalen y me capaciten. Pero tú vas a ver el efecto que va a tener el hecho de que todos estos jóvenes que no podían comprarse una computadora la tengan ahora, porque yo te digo que es una fuente de conocimiento que sería proporcionado y que este pueblo va a avanzar con eso. Ok, bueno, Tania, te doy 15 segundos para tu análisis concluyente de lo que hemos Gracias. hablado. Yo voy a aprovechar los segundos para invitar a todos nuestros funcionarios actuales y entrantes a que rompamos ya con esa dinámica de confrontación y de descrédito que nos tienen a los ciudadanos en un abismo, en realidad de polarización. Hay que comenzar por algo y pienso que también nosotros los ciudadanos podemos aportar grandemente a un entendimiento ciudadano para la unidad por el bien del país. Licenciado Valdivieso, lo veo. Igual, esperemos, yo creo que todos los análisis, el país está demandando cambios y quieren cambios de la noche a la mañana. Cuando yo hago este planteamiento es que son procesos. Esto no es que a partir del 1 de mayo aquí cambió la realidad. Van a crearse todas las condiciones y poner un horizonte hacia donde queremos llegar. 10 segundos. ¿Ya? Yo lo único que quiero ver es 5 en la Junta Directiva de la Asamblea del 1 de mayo. Van a ir. Y usted, empezaré a doctor? ver que cambian. ¿Y usted, doctor, cuánto? ¿Cuánto quiere ver? ¿Cuánto quiere? 4 quiere ver. En la Junta Directiva de la Asamblea. No, yo creo que por experiencia administrativa en la empresa privada, la Junta Directiva está compuesta por un presidente y un secretario. Punto 3 entonces. Caballeros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Ronald, gracias, Julio, gracias, doctor García, gracias también a ti, Tania. A nombre de todo nuestro público que está muy pendiente de nuestro programa el día viernes, pues muchísimas gracias. Mañana los espero, desde luego, para hablar acerca de cómo los colegios privados sientan su postura frente a esta decisión de las autoridades de educación de abrir clases semipresenciales a partir del 6 de abril, ¿verdad? Después de Semana Santa. Así es que ese es un tema que vamos a tener precisamente con el presidente del colegio Javier Hernández, colegios privados, y también en la segunda parte vamos a hablar acerca del dinero que Estados Unidos está condicionando para los países del Triángulo del Norte. No a los gobiernos, sí a las ONGs. Y nos quedamos pendientes con ese tema, por cierto. Definitivamente. Bueno, gracias por mi parte. Eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.